Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Janet Rodríguez Alonso y me acompaña la doctora María Teresa del Moral Marcos. En primer lugar, agradecer a la organización del Tercer Congreso Mundial sobre Infancia y Adolescencia la oportunidad de participar en este congreso. A continuación, vamos a presentarles el estudio que hemos realizado sobre las emociones del alumnado de educación primaria durante la pandemia por COVID-19. Concretamente, abordaremos el estado actual del tema, comentando los hallazgos de algunas investigaciones, los objetivos de este estudio, la metodología empleada, la muestra, instrumentos y el procedimiento empleado, así como los resultados obtenidos, y cerraremos esta exposición con la discusión y conclusiones. Para ello, doy paso a la doctora María Teresa del Moral Marcos, que iniciará la relación de las emociones con el COVID-19. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Muchas gracias, Janet, y muchas gracias también a la organización del Congreso. Para comenzar esta introducción, vamos a citar a Fernández Abascal y Jiménez Sánchez, que mencionan que la emoción es un proceso psicológico que nos prepara para adaptarnos y responder al entorno. Siguiendo a estos autores, la función principal de las emociones es precisamente la adaptación, clave para la supervivencia. En los últimos 18 meses, muchas personas han tenido que adaptar sus vidas, sus hábitos o rutinas para dar respuesta a los cambios, ya fuesen sociales, económicos, educativos, derivados de la enfermedad por coronavirus. Una enfermedad que ha impactado a millones de personas y que ha sido caracterizada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud en marzo de 2020. Algunas medidas que se han tomado para frenar el COVID-19, como el confinamiento, escuelas cerradas, padres trabajando desde casa o de manera inesperada sin trabajo, incrementaron negativamente las emociones y preocupaciones de niños y adolescentes, como de adultos, con o sin problemas de salud mental. Según estos autores, estas medidas parecen haber afectado más a las personas que antes de la pandemia presentaban problemas de salud mental. La pandemia por COVID-19, además de alterar el ritmo y rutinas de muchas personas, también ha afectado a niños y adolescentes volviéndose más ansiosos, estresados y vulnerables. En especial, el confinamiento, que conllevó la pérdida de rutinas como asistir al colegio o instituto o la realización de ejercicio físico, y la instalación de otros hábitos menos saludables como el sedentarismo, patrones de sueño irregulares, mayor uso de las pantallas o dietas poco saludables, así como el estrés psicosocial derivado del confinamiento, puede causar un impacto negativo en el bienestar físico y psicológico de niños y adolescentes. En cuanto a la situación en España, el COVID-19 llegó en el primer trimestre de 2020 y también ha conllevado una serie de cambios. Es relevante mencionar que el confinamiento en sus casas de la población española duró 3 meses y además el cierre de los colegios tuvo lugar desde mediados de marzo hasta finales del curso 2019-2020. Las clases presenciales se sustituyeron por diferentes alternativas online. No obstante, según el Instituto Nacional de Estadística, solo un 58,2% de hogares con ingresos netos menores de 900 euros cuenta con ordenador, frente a un 97,9% de hogares con ingresos netos mayores de 2.500 euros. En el estudio de Espada se señaló el teléfono móvil presente en el 98,5% de los hogares como alternativa. Por otra parte, a nivel psicológico, Odriozola González encontraron un importante impacto emocional en la población española relacionado con el confinamiento por el COVID. Los resultados de este estudio indicaban que el 88,6% de los participantes presentaba estrés psicológico. Además, se señala un incremento de la prevalencia de síntomas de ansiedad, depresión y estrés asociados con el sexo femenino o con edad más joven, o tratamiento psicológico psiquiátrico previo, síntomas COVID-19, medicación psicoactiva, efecto negativo en relaciones sociales y en la relación con los convivientes. Por otro lado, los resultados del estudio de Orgilés indican que el 89% de los niños presentan alteraciones emocionales o conductuales derivadas del confinamiento. El objetivo general del presente estudio es analizar la repercusión emocional que ha tenido el COVID-19 en alumnado de educación primaria. En relación con la metodología, se trata de un estudio piloto de alcance descriptivo, enfoque cuantitativo basado en la metodología de encuesta.
La muestra está formada por 128 alumnos y alumnas, 68 niñas y 60 niños, con edades comprendidas entre los 8 y los 10 años, cursando tercero y cuarto de primaria de un centro concertado perteneciente a la ciudad de Vigo. En relación con las familias de dicho alumnado que han participado en el estudio, han sido 46 familiares, además de 6 profesores y profesoras que imparten alguna materia en los cursos de nuestra muestra. Para poder llevar a cabo nuestro objetivo, se han administrado 3 cuestionarios elaborados ad hoc, uno para el alumnado, otro para las familias y otro para el profesorado. En relación con el alumnado, se elaboró un cuestionario que consta de 18 preguntas dirigidas a los niños y las niñas. Una primera parte con 3 preguntas de tipo demográfico, una segunda parte con 6 preguntas sobre el confinamiento y una tercera parte que consta de 5 preguntas sobre emociones experimentadas antes y durante la situación derivada del COVID-19. Las preguntas formuladas son de respuesta abierta o de opciones sí o no, dependiendo de la cuestión a tratar. Para recoger las diferentes opiniones, sentimientos o las conductas relativas al entorno familiar, se diseñó un cuestionario que consta de 24 preguntas dirigidas a las familias del alumnado. Este cuestionario consta de 24 preguntas con una primera parte con 6 preguntas de tipo demográfico, una segunda parte con 7 preguntas sobre rutinas, una tercera parte de 6 preguntas sobre emociones y una cuarta sobre ocio que consta de 5 preguntas. En relación con el profesorado, el cuestionario consta de 14 preguntas, una primera parte con 5 preguntas de tipo demográfico, una segunda que consta de 9 preguntas sobre rutinas en relación con un solo alumnado durante el confinamiento y una tercera parte que consta de una pregunta sobre emociones a lo largo del curso pasado en relación con su alumnado. Los cuestionarios se han realizado a través de Google Forms, uno para cada uno de los 3 ámbitos que hemos estudiado, alumnado, profesorado y familias. Y en el caso del alumnado, el cuestionario ha sido impreso y repartido en papel para facilitar la participación del máximo alumnado posible y también por cuestiones organizativas. En el caso de las familias y el profesorado, se ha empleado la plataforma de mensajería interna del centro para poder distribuirlo. En cuanto a los resultados, es preciso destacar los cambios emocionales que el alumnado ha experimentado desde antes de que la pandemia comenzase hasta la actualidad. Para ello, observamos que antes de la pandemia el alumnado hacía referencia a emociones positivas y un 7% se sentía libre, mientras que en el confinamiento un 12,5% del alumnado ha tenido emociones positivas, un 17,2% ha tenido emociones positivas y negativas y el porcentaje restante menciona tristeza, aburrimiento u otras emociones negativas que siguen presentes en la actualidad, en un 5,5% del alumnado. Respecto a cómo se sentía el alumnado en la actualidad, un 13,3% menciona que se encuentra mejor, un 52,3% menciona emociones positivas, como por ejemplo alegre, muy bien, feliz, y un 18% no tiene claro el tipo de emociones que ha sentido. En cuanto a los motivos, las razones por las que dicen sentirse así, encontramos referencias a que han podido estar con familiares durante el confinamiento, pero no con amigos y con amigas, y en la actualidad, aunque pueden estar con ellos y jugar con ellos, no pueden tocarse, tienen que llevar mascarilla y otras razones que comparan con la normalidad de antes de la pandemia. Además, un 7% menciona una libertad que se sentía antes de la pandemia y el 13,3% dice encontrarse mejor actualmente comparándose con el tiempo de confinamiento y la libertad que ahora mismo cuentan con respecto a este periodo de tiempo. Por otro lado, observamos que el 5,5% que tiene emociones negativas en la actualidad lo hace por tener que continuar con medidas como son la mascarilla o porque todavía seguimos en la misma situación. Relacionando las emociones sentidas y los motivos por los que se han sentido así durante el confinamiento, un 81% del alumnado
ha mantenido contacto con sus compañeros y compañeras frente a un 19% que no lo ha hecho. En relación con el profesorado, observamos como un 83,3% del profesorado sí ha mantenido contacto con su alumnado frente a un 16,7% que no lo ha hecho. Si tenemos en cuenta que el principal motivo por el que el alumnado no se ha sentido bien ha sido la falta de interacción con sus iguales y con los profesores, encontramos que la interacción virtual no ha sido suficiente para cumplir y para sustituir esta carencia. Teniendo en cuenta el tiempo de confinamiento y en relación con si han estado más tristes o más contentos, observamos que un 59,4% se ha sentido más triste que normalmente y un 40,6% no ha estado más triste que normalmente. Por otro lado, un 75% no ha estado más contento que normalmente frente a un 25% que ha estado más contento, como podemos observar en la gráfica que se muestra. Además, un 10,9% de las familias han percibido que sus hijos o hijas han llorado más que normalmente durante el confinamiento y un 28,2% ha percibido más enfados que normalmente, así como un 26,1% que no ha percibido ni nunca miedo en ellos durante este tiempo. Teniendo en cuenta la percepción del profesorado, un 66,7% ha percibido cambios emocionales en su alumnado durante el confinamiento, frente a un 16,6% que no los ha percibido y un 16,7% que no ha mantenido con ellos para poder evaluar dichos cambios. En relación con la importancia de hablar con el alumnado sobre las emociones, un 66,7% del profesorado ha hablado sobre las emociones que se han sentido durante el confinamiento y un 91,3% de las familias también lo ha hecho. Relacionando el tipo de actividades que han realizado durante el confinamiento, destaca que un 14,1% indica que ha hecho exclusivamente actividades deportivas, cuando se les pregunta por las actividades que han realizado, frente a un 89,7% de las familias que mencionan haberlas realizado. Dicha diferencia puede ser debida a que para el 14,1% que dice haber realizado exclusivamente estas actividades ha sido más relevante esta actividad que otras, pero no quiere decir que el 75,6% no las haya realizado, puesto que un 54,7% del alumnado ha realizado actividades variadas. En relación con las actividades realizadas y el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, un 21,9% del alumnado indica que no las ha utilizado más que normalmente, frente a un 6,5% de familias que indican que no ha variado nada su uso con respecto a normalmente, lo que nos lleva a una contradicción. Respecto a las clases virtuales y las tareas enviadas, un 96,1% del alumnado dice haber recibido tareas, frente a un 97,8% de familias que dicen haberlo recibido. Dicha diferencia puede estar relacionada con la diferencia de participación que existe entre las familias y el alumnado. Por otro lado, un 65,2% de las familias indica que ha realizado actividades en familia durante el confinamiento con frecuencia, porcentaje que difiere ligeramente del comentado por el alumnado. Un 70,4% han realizado actividades entre las que se incluyen a familiares. En relación con la discusión y las conclusiones, siguiendo a Espada et al., el miedo al contagio o incluso síntomas del trastorno obsesivo-compulsivo podrían ponerse de manifiesto en personas que han recibido un exceso de información sobre la COVID-19 o información no adecuada a su edad. Además, en caso de un periodo largo de confinamiento, como señala Odriozola et al., se deben controlar los efectos psicológicos para prevenir problemas o trastornos de salud mental o su posible agravamiento si ya existían previamente. En este estudio también se observa que parte del alumnado menciona cambios conductuales o emocionales derivados del confinamiento o de las medidas por la pandemia, como sentirse más tristes que normalmente.
Comparando las respuestas del alumnado con las respuestas de los cuestionarios de las familias, podemos observar diferencias entre las emociones percibidas por el alumnado y la percepción de las familias sobre las emociones de sus hijos e hijas, especialmente en lo relativo a la emoción de la tristeza, cuestión de interesante análisis para estudios futuros. En este estudio también hemos observado dificultades en el alumnado para utilizar vocabulario emocional, por lo que es necesario seguir incidiendo en la mejora del vocabulario emocional en las etapas educativas, especialmente en educación infantil, primaria y secundaria, por ejemplo, a través de programas de educación emocional. En cuanto a las limitaciones del estudio, la participación de las familias y del profesorado podría haber sido mayor. En líneas futuras sería interesante realizar un estudio más amplio, contando con más centros educativos para obtener una muestra más representativa y poder generalizar los datos. A partir de los resultados, se observa que la participación e interacción en el centro educativo por parte de los niños y niñas es imprescindible, algo relevante ya que se trata de uno de los agentes socializadores más importantes y al que el alumnado hace gran referencia. Por otro lado, destacamos la importancia que otorgan a la libertad que añoran, así como las actividades que realizaban anteriormente sin limitaciones de ningún tipo. En relación con estas actividades, destacamos el uso que han hecho de la música, de los juegos de mesa, el deporte y las TIC. Así, han escuchado más música y utilizado las TIC más de lo habitual, aspectos muy relacionados con cuestiones emocionales. Siguiendo a Ortega, debemos ser conscientes de que las TIC son herramientas que pueden facilitar la comunicación, la información, el aprendizaje o el entretenimiento, y que durante la pandemia han sido fundamentales, pero depende del uso que le demos. En cuestiones emocionales, encontramos que cuentan con gran confusión en cuanto a cómo se han encontrado antes, durante y actualmente en la situación derivada de la pandemia. En conclusión, el alumnado de educación primaria ha experimentado cambios conductuales o emocionales derivados del confinamiento y de las medidas derivadas por la pandemia por COVID, y la labor del profesorado es esencial, acompañando a los niños y niñas en este proceso y fomentando, más si cabe, la relación familia-escuela con el fin de contribuir a una mejor salud emocional del alumnado. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención.